Cambio de onda. Buenas tardes a todos. Soy Eduardo Mireles y el día de hoy vamos a hacer, estamos cambiando un poquito la Seven Rounds y ahora vamos a tener en español y después la siguiente semana va a ser en inglés, español, inglés, alternando, simplemente porque es más sencillo y tenemos que aprender a hablar también en español dentro de todas estas cosas. Entonces es un momento feliz para mí poder hacer esto ahora en español. No, como mis fellows, nada más que uno habla español, entonces no habrá fellows, lo haremos entre nosotros e iremos avanzando a través de esto. Eh, Dentro de de las cosas que tengo que reportar es que yo hablo de muchos modos de ventilación y detalles de funcionamiento de ventiladores y no tengo ningún interés o apoyo hacia ningún modo, marca o compañía. Y lo que diga es mi opinión y no representa la opinión de la Cleveland Clinic. Y me llega dinero en regalías y pagos por libros y capítulos. Ahora hago consultorías para Inmar Medical y una patente de Mid Frequency Ventilation, de lo cual no vamos a hablar y no he hablado a través de esto, pero es para que sepan ustedes de. Ahora todo está grabado, así que en general tratamos de mantener el micrófono silenciado, pero en este caso, dado que somos nosotros tres, veremos si alguien más se junta dentro de esta, podemos discutir y platicar acerca de lo que estamos haciendo, así que ya sea que usen el chat o Federico o Ariel, esta es una conversación más que nada en lo que va evolucionando esta nueva versión del Seba Ben Browns que nunca hemos hecho. Eh, lo que les diría el día de hoy es, en el método de SEBA hemos creado, tiene tres pasos y para eso hemos creado tres herramientas y se las voy a enseñar para que vean de qué se trata, pero la primera es qué es lo que hace el modo de ventilación y ustedes me han oído hablar acerca del tag y hemos creado de hecho unas tablas que esencialmente son como la piedra roseta en la que podemos describir todos los modos de ventilación que están disponibles, al menos en Estados Unidos. Sería interesante ver qué ventiladores hay en España que no hemos clasificado aún, pero hasta este momento llevamos 470 modos, no, 570 modos de ventilación con nombre único, los cuales hemos clasificado. Y tenemos una aplicación que les voy a enseñar en un segundo que ayuda a hacer ver qué tipo de ventilador y qué es lo que hace. Después tenemos cuál es la carga, en inglés, what is the load, y para eso en este caso no vamos a meternos mucho en la ecuación del movimiento, en la constante del tiempo, pero hablamos a través de ello en el bend rounds. Y después tenemos describimos la interacción paciente-ventilador, para lo cual usamos este acrónimo que es el TICE, que es el trigger, la inspiración, el ciclado y la expiración. Y sé que en castellano, y de hecho, Fede nos puedes decir, pero el ciclado para ustedes también quiere decir el disparo. Y ese es ahí donde vienen algunas de las confusiones. Entonces, este es un buen foro para que discutamos y cómo, tratemos de homologar cómo hacemos esto. Esto es lo que hemos descrito ya varias veces, que son estos en cuanto al tag. Hablamos de qué es lo que se controla, ya sea presión o volumen, la secuencia de ventilación y el esquema de control del ventilador. Y hemos descrito estas formas y las organizamos en lo que le llamamos el tag, es decir, es la combinación de la variable de control, la secuencia de las respiraciones y el esquema de control. Y todo eso te dice exactamente qué es lo que hace el ventilador y eso es muy útil, como verán, para saber qué esperar, dónde ver en las curvas de presión y demás. Ah, Esto es lo que hicimos del mapa de los modos, o sea que tiene todas las tablas con todos los modos de ventilación. Y estas son tarjetas que les damos a nuestros residentes y de su especialidad. Y las estamos
updating frecuentemente. Ahorita estamos otra vez poniendo la intención. Esta aplicación se generó para cuando vino la pandemia. Teníamos todo esto y nos la aplicaron, pero ahora han salido tantos nuevos ventiladores y modos que tenemos que hacer un update y estamos en el proceso de hacer eso, pero es gratuita y la pueden bajar a través de Apple o Android. Y finalmente aquí tienen, este es el artículo que describe esencialmente todo lo que hacemos a través del SEBA Venn Rounds, que escribe el método para leer las ondas del ventilador. Y lo que hace el SEBA Venn Rounds esencialmente es simplemente ponemos una onda y vamos sistemáticamente a través de ella. Y, y esto ha ido modificándose a través del tiempo y estoy abierto obviamente a sugerencias de los presentes y los de los que se están conectando en la ley. Eh, Muy bien. Entonces, puse, de hecho, varias curvas. Fede, tengo una de las curvas que pusiste tú en Twitter, también es la última curva, pero pensé que sería bueno que hiciéramos un poco de discusión acerca de cómo leemos las ondas del ventilador y obviamente como no tengo fellows, entonces lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, Ariel o Oscar o Fede. Estoy abierto a lo que quieran hacer ustedes. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, claro, Ariel, échale. Mira, recién me estoy levantando porque trabajé anoche. Muy Eh, bien. Fede tiene un libro en el cual él tiene el capítulo de la taxonomía. Ujú, Ellos me han venido escuchando a mí en Facebook por un tiempo largo, o sea que están bastante familiarizados con la taxonomía. ujú, Lo que no tienen muy familiarizado es el método que tú utilizas para analizar las gráficas. Eso es ya, lo único diferente, pero todo lo fantástico. demás, taxonomía. Europa ha tomado mucho en serio esto y Alberto Medina, eh, que es otro, ¿cómo no se dice pediatrician? Que trabaja en Asturias, es el método que utiliza para enseñar en sus cursos la parte de los modos. Por eso están bastante avanzados más que en otros lados. Ya. No sé si quieres que hacer tú la parte esta del análisis o quieres que empiece a ver si alguien más se prende. Está bien, podemos empezar y esto va a traer mucha discusión, creo, entonces. Yo puedo empezar con esta para que vean el sabor de cómo lo hacemos y ir a través de esto. ¿Te parece? Sí, y sobre todo si tenemos a Fede le podemos preguntar luego su gráfica de volume control en la que aumenta el pico de flujo, qué es lo que pasa. Ujú. Ok. Entonces, el tag para este modo, y lo dejé claramente aquí, dice volumen control, pero y lo que hay que saber es que dentro del volumen control, al menos en este ejemplo, el tag es BCCMVS. Y es decir, estamos controlando el flujo y esta imagen aquí evidentemente causa la primera vez que yo vi que cuando los servos nos llegaron a nosotros hace como 3 años, los nuevos, el servo U, y cuando llegó y vi esto, realmente yo estaba muy confundido porque parecía que estaba controlando el ventilador el flujo porque no era un flujo geométrico, no parecía estar controlado a través de la ventilación. Y lo que aprendimos después de hablar con los ingenieros de que construyeron este modo es que cuando está prendida la función de compensación del circuito, lo que hacen ellos es que la curva que vemos aquí es una curva simulada que generan ellos, que genera el ventilador usando obviamente la ecuación del movimiento, pensando en lo que, como si estuviera el sensor proximal en el tubo endotraqueal, como si tuviéramos un sensor ahí, en lugar de tener los sensores en el ventilador, que es donde están en el servo. Y entonces por eso no se ve como una figura geométrica, se ve con estas variaciones.
que simplemente hablan de de la complianza del tubo, del circuito. Entonces, a pesar de que no es una curva geométrica, que es algo de lo que hablamos mucho, esto es un modo controlado por presión. Y de hecho, les voy a enseñar un ejemplo en el que lo apagamos. Aquí es el mismo paciente, pero apagamos la compensación y eso lo ven porque ya no está este símbolo que parece un tubito, ya no está y entonces ya pueden ver que es un rectángulo como debe ser. Eh, Después es CMB y el CMB quiere decir ventilación mandatoria continua, es decir, que todas las ventilaciones las empieza el ventilador o el paciente, pero las cicla o controla el tamaño el ventilador. Y pueden ver ustedes que hay una pausa expiratoria aquí, esta pausa. Y en el momento que hay una pausa, inmediatamente cuando hay una pausa, eso quiere decir que la ventilación es mandatoria. Y la puede estar disparando el paciente, pero si la cicla el ventilador, entonces es mandatoria. Y como todas ellas tienen la pausa, eso quiere decir que todas las ventilaciones que estamos viendo en este momento son mandatorias. Y eso nos ayuda con esto. Y la última es la S. La S es el acrónimo para set point. Y lo que quiere decir set point es el modo de control del ventilador más básico que existe. Y básicamente nosotros, el operador le puso el tiempo de inspiración, la pausa, el volumen tidal, todas las variables que se pueden controlar están controladas por nosotros y el ventilador las va a dar y va a seguir eso. Entonces este es set point. Esto es importante porque cuando sabemos qué es lo que controlamos aquí, ahora ya sé dónde ir a ver con los ojos. Ya sé que si estamos en volumen control, o sea, controlando el flujo, voy a ir a ver la curva de presión. Y si todas son mandatorias, eso quiere decir que es más probable que tenga algún tipo de disincronía si es que los músculos están activos. Entonces, ¿cuál es la carga o del load? Es decir, la carga, y esto viene de la ecuación del movimiento entre la carga elástica, resistiva, o si es más presencia de esfuerzo respiratorio. Y la carga en este caso, cuando quiero definirla, voy a ver la curva de presión, porque estoy controlando el flujo, entonces tengo que ver la presión. Y pueden ver ustedes que no, todas las curvas son prácticamente muy similares. No veo evidencia de esfuerzo respiratorio, aunque cuando vi obviamente estas irregularidades me hizo pensar si había algo de esfuerzo respiratorio, pero cuando veo la curva de presión no veo mayor cosa. Veo cómo tiene esta curvatura, pero también está presente aquí y no veo nada más que parezca fuerza muscular. Entonces eso me hace que tenga que decidir entre resistiva y elástica. Y simplemente viendo esta curva, tiene una pausa al final de la inspiración y pueden ver ustedes que la presión prácticamente no cae. Y la otra, que si no tuviéramos esa pausa, es que realmente la presión necesaria para vencer el componente resistivo, que es este escalón que sucede al principio, es muy pequeño comparado con la cantidad de presión que se requiere para dar todo el componente elástico. Entonces, este paciente, y últimamente el último punto es que está tan empinada esta curva. eh, el slope, sí, la inclinación de la curva es el cambio de presión por las unidades de volumen es altísima, entonces esto te hace, todo confirma que es elástica. Y siempre que veo la carga inspiratoria, me voy a ver la carga expiratoria. Y pueden ver ustedes que en menos de un segundo, en esta que es la mejor curva que puedo ver, o en esta que está aquí atrás, en menos de un segundo ya regresó a la base, lo cual quiere decir que la constante del tiempo está corta, lo cual quiere decir que es elástica la carga. Entonces, este paciente en cuestión, la carga máxima parece ser elástica. En cuanto a la discordancia paciente-ventilador, el punto aquí es que si no hay paciente, entonces no podemos, ya no hay discordancia porque solo es el ventilador. Y entonces yo hice la determinación aquí, dije, no veo ninguna actividad del paciente. Y a veces me cuesta trabajo verlas y lo que puedo hacer es una pausa expiratoria y tratar de ver si hay actividad del paciente.
para confirmar y ver que no estoy completamente, que no estoy viendo las cosas fuera de sí. O también puedo quitar la compensación y ver si ahora ya con el flujo, si hay algún cambio en las curvas, pero no veo nada. Entonces eso evidentemente quita el acrónimo, ya no tengo que ir a través del disparo, la inspiración, el ciclado o la expiración. Ah, y entonces, en ese momento prácticamente ya, paras el análisis de la discordancia y habitualmente me voy al paso número 4, que es cuál es la meta de este ventilador, voy a cambiar algo o no, pero aquí como no tenemos contexto clínico, entonces nos paramos en ese nivel. Y preguntaría, ¿qué opinan en este momento acerca de esto? O sea, la carga es elástica. ¿Tienen algo, de lo que yo dije, hay algo que tengan discordancia, que no estén de acuerdo? Eduardo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo único que en muchos lugares, cuando, como tú señalaste, el cambio en la morfología de la curva que tiene cuando tiene la compensación de tubo automática, Ujú, am, muchos lugares se utilizan lo que se llama el stress index, ujú, que funciona, bueno, solamente con una onda constante o rectangular como esta. ujú. Una persona que no supiera que el stress index, que la gráfica está un poquito influenciada por eso, por la visión de la compensación de tubo, podría pensar que hay algo medio raro ahí o podría interpretar el stress index de otra manera, que no se podría prestar como los autores del stress index lo quieren poner. No sé, se debería ver rectilíneo y no se ve rectilíneo en esta. Sí, Por lo demás, muy buen sí, punto. por lo Sí, demás no tengo diferencia contigo. Yo creo que se ve bien obviamente que la presión plató está elevada, por lo tanto la carga elástica y hasta podríamos calcular la complacencia con los datos que tenemos del ventilador, que debe ser bien baja. Pero estoy de acuerdo en lo que tú dices. No sé si alguien más quiere hablar o somos poquitos, así que me gustaría que todos pudiéramos hablar. Lo que diría, dos puntos que tocaste. El primero es el del Stress Index y precisamente por eso escogí esta gráfica, porque por eso me pararon cuando iba caminando viendo este paciente. Pueden ustedes ver que, o sea, el Stress Index habla del cambio de la inclinación, del cambio de presión durante la inspiración. Y normalmente asumimos que o esperamos que durante la inspiración la complianza se mantenga constante y entonces la inclinación de la curva no cambiaría. Si hay cambios en la complianza a través de esto que pueden ser porque estás reclutando o porque estás distendiendo, eso nos haría pensar que hay, bueno, pues, no, la curva no se vería rectilínea, se vería ya sea cóncava o como en este caso convexa, se vería así o así. Y ves usted, y tú lo mencionas bien, ese cambio que hay de complianza a través de la respiración. Entonces podemos hablar un poco más de esto, pero escogí voy a enseñar el resto de las fotos, pero veo que Fede levantó la mano, así Sí, que Fede, por favor. sí, os digo, buenas tardes. Mira, yo viendo esta gráfica, a mí lo que me parece claramente es un caso de distrés, no sé de qué origen, con imagen de que aunque está con un volumen tidal bajo, que no sé el volumen, el peso ideal del sujeto, pero con esa compliance seguramente lo que estamos viendo es un caso de sobredistensión, Ujú, con una compliance muy baja, con una elastancia muy alta y con un stress index que se ha visto en la otra gráfica que has puesto, donde no tiene la compensación, donde también sigue en la misma forma, luego ahora supongo que lo comentarás, y con una presión plató en 30, que debe ser 31 o 32 de presión plató que veo, aunque me llama la atención que hay poca diferencia entre la presión plató y la presión pico. Eso me llama un poco la atención. Yo esperaría encontrar un poquito más de presión de resistencia. Y yo creo que es un claro caso de que a pesar de que estaba usando un volumen tidal bajo,
muestra fenómenos de sobredistensión. Quizás sea un pulmón que pueda ser reclutable para conseguir una ventilación más homogénea y conseguir un poquito más de volumen pulmonar para poder ventilar. Y me parece un análisis totalmente correcto el que has hecho, vamos, completamente de acuerdo. Gracias, Federico. Qué gusto tenerte y escucharte. Y vamos, hay dos puntos que salen aquí. Uno sé que es punto de contención para Ariel, que es qué tan larga debe ser la pausa para poder ver realmente la plató. Y en este caso está planeada a punto 2 segundos, lo cual puede que no sea lo suficientemente larga para llegar y ver la diferencial, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Eh, Puedo mostrar el volumen tidal por kilo para este paciente, Ariel, que me preguntabas, es de 4.5 cc, o sea, ya le habían estado bajando y bajando, bajando, y estaba en hipercapnia permisiva en particular. Este es el mismo paciente, igualito. Y lo que pueden ver aquí eh, exactamente el mismo paciente. Pueden ver que es el mismo volumen tidal. Aquí le bajaron la frecuencia respiratoria, bajaron el PIP, incrementaron la pausa, que tenía la pausa inspiratoria de punto 2 a punto 3. Y eso es todo lo que hicieron. Entonces vamos en orden, otra vez para verlo, pero sabemos el tag claramente, porque es lo que acabamos de discutir. Y ahora se puede ver aún mejor, como mencionabas, Federico, el cambio de la presión pico a la presión meseta se ve mucho mejor. Y de hecho, creo que para la enseñanza es que esta caída que existe en la presión debe ser similar al primer escalón que existe, porque el flujo es constante. Entonces esta caída debería ser exactamente la misma que existe acá. Eh, y ahora que está la pausa más larga, se puede ver aún mejor y nos confirma el hecho de que sospechábamos de que esto es poca la carga resistiva, sino que es más bien una carga elástica elevada. Pero aquí se vuelve todavía más evidente en la curva de presión cómo existen diferentes que la complianza cambia a través de la ventilación. Pueden ver aquí, en este periodo hay una, después cambia así y después vuelve a cambiar acá. Y en esta que está aquí, de hecho, cambia, sube, y aquí estoy poniendo esencial, y vuelve a subir. Pueden ver esas alteraciones acá, aquí y acá. Así que en todas ellas hay cambios de la inclinación, del cambio de presión, con un flujo constante y sin evidencia alguna de esfuerzo respiratorio. De hecho, tenemos estas cositas aquí, de la misma manera que muestran actividad, que no es normal. O sea, es decir, algo está creando cambios en el flujo intermitentemente durante la expiración. Entonces, lo que vimos con este paciente en particular, y voy a borrar lo que acabo de poner para que se vea un poquito más claro, es que tenía cambios en la compliance, y la pregunta era, ¿estamos sobredistendiéndolo? ¿Está cambiando a través de la ventilación? Hay diferentes áreas de ventilación, y lo que hicimos fue todavía alargar un poquito más el tiempo inspiratorio. Y ahora lo que tienen acá es el tiempo inspiratorio. Pueden ver que ahora nos fuimos estábamos en punto 75 y ahora estamos a 2 segundos. Ah, Todavía tiene la pausa, pero pueden ver ustedes la cantidad de tiempo que nos tardamos en inflarlo, y la carga resistiva obviamente se va para abajo porque a menor flujo, menor resistencia. Pero ahora se ve todavía más claro estos cambios en la complianza del pulmón, es decir, la inclinación no es constante, y hay estos cambios que están aquí, estos escalones. Y la causa de esos escalones resulta ser cuando ustedes los empiezan a marchar.
es que son los latidos cardíacos del sujeto estaban causando estas aberraciones en la presión de este paciente, y todas estas son las oscilaciones que tenían, y lo podíamos ver en el trazo de la capnografía. Podíamos verlas, y esto iba marchando con la frecuencia cardíaca del paciente del que estamos discutiendo. Es decir, que a pesar de que totalmente tenía una carga elástica, esos cambios la inclinación nos destruyeron completamente la interpretación de lo que es el índice de estrés en este tipo de pacientes, porque ya no lo puedes interpretar porque hay aberraciones que están sucediendo a través de esto, que son debidas a las oscilaciones cardíacas. Y eso, en el software que viene con esto automático, pues te daría aberraciones en el número que vas a tener ahí. Entonces, es un buen caso en el cual podemos leer la curva en esta que tiene todavía menos aberrancia. Pensamos acerca del stress index y la elastancia estar elevada, pero cuando empezamos a analizar un poquito más en detalle, se empieza a dar uno cuenta que estos son solo aberraciones o artefactos por las oscilaciones cardíacas. ¿Comentarios? Es un caso muy bonito de oscilaciones. También te da pistas a ver si el paciente en la clínica está relajado o no está con relajación muscular. Eso es muy importante a la hora de evaluar el stress index también, ¿no? Así es. Buenísimo punto, Federico. De hecho, este paciente, y el motivo por que nos pasamos una buena cantidad de tiempo viéndolo, es que si se fijan en la primera tenía un PIB de 7, y la compliance dinámica en este paciente es un buen marcador. Sin haberle cambiado el volumen tirar era 11, lo bajamos a 5, la PIB, y la compliance se duplicó. Entonces estaba sobredistendido como más no poder. Este es uno de nuestros pacientes con COVID tardío. Ya sabes que entran en esas fases en las cuales se sobredistienden fácilmente, es que los cambios de posición y tienen el cambio paradójico al cambio de posición con la complianza pulmonar. Muy difícil el paciente, pero es un buen Sí. ejemplo de alteraciones. Hemos visto muchos casos así, cómo se benefician de niveles de PIB muy bajos. Precisamente por eso estoy tan en contra de la tabla de PO2, FiO2 para titular la PIB, que ese es un punto para discutir enormemente. Pero estos pacientes con distrés evolucionados claramente no toleran niveles altos de PIB y claramente se sobredistienden de forma muy fácil en cuanto pones niveles incluso por encima de 5 o de 6 de PIB. Tienen fenómenos de sobreextensión, aún a pesar de que este está con FiO2 de 1, veo aquí, ¿no? 0,8. Sí, sí, desaturaba fácilmente. Es el típico de paciente que le das PIP y mejora un poquito, pero sobredistiende terriblemente. Y le quitas el PIP y baja la sobredistensión, pero se desatura. Entonces no hay manera de ganar. Sí, eso lo vemos muy claramente con tomografía de impedancia eléctrica, como es terrible, con solo 1 o 2 puntos de PIP hay una variación brutal en la sobredistensión. Fantástico. ¿Algún otro comentario? Eduardo, Sí. me gustaría que especifiques bien un poquito, porque se presta confusión, lo que es la compensación del circuito y la compensación de tubo automática, porque muchos, hasta los gringos, se confunden y, todo, o sea, todo ventilador, específicamente este ventilador, cuando uno lo pone, lo apaga, pierde la compensación del circuito que hace el test original cuando se hace el test de fuga. Y yo soy nuevo con estos ventiladores, pero supongo que ahora tienen compensación de tubo automática, pero es muy bueno que aclares y diferenciemos bien esos dos términos porque se pueden prestar a confusión uno con la otra. Eh, Eh, Respecto a lo que ustedes hablaban, yo estoy de acuerdo y una sola vez he tenido un caso que he tenido que ir un poquito a lo que ustedes llaman la mid frequency, que he tenido que ir a 13 mL y frecuencias de casi 50.
pero fue un caso extremo de que no volvería a ser otra vez porque me dio miedo. Pero, no, muchas gracias por escucharlo a Fede. Y ellos tienen, si le preguntas un poquito, utilizan mucho lo que es la pausa inspiratoria, que nosotros en América casi no tenemos. Y también tienen gran experiencia con la eh, electromografía de impedancia eléctrica, que recientemente hay una sola compañía que está disponible en Estados Unidos, que creo que es FDA, que es la Centec. El pulmovista que ellos utilizan todavía no es aprobado por la FDA para nosotros. FDA. Muy bien. Muchos comentarios, Ariel. Déjame enfocarme en el primero que hiciste, que fue acerca de la diferencia entre la compensación para el circuito, compensación del circuito, y la segunda, que es lo que llamamos automatic tube compensation, o compensación del tubo automática. Las dos son dos cosas muy diferentes. La compensación del circuito lo que hace es cuando uno hace la calibración del ventilador. El ventilador calcula cuál es la complianza o la elastancia del circuito. Y eso es importante, especialmente en casos como este, en el cual se requieren altas presiones para ventilar al paciente, que algo del volumen tidal, sobre todo si estás controlando el flujo, se va a quedar dentro del circuito del ventilador, es decir, el tubo corrugado, se distiende y ese volumen no llega al paciente. Y la compensación de circuito, cuando está activa, lo que hace es que calcula para esa cantidad de presión que estás dando, qué tan cantidad de volumen vas a perder, y se la agrega a lo que a lo que le estás dando al paciente. Y de hecho vamos a ver un caso particularmente acerca de eso. Que es de hecho uno que nos dio Federico. La segunda es el Automatic Tube Compensation, o compensación automática del tubo, la cual de hecho es un modo per se. Esta es una función que tenemos en los ventiladores. Este es un modo de ventilación para nosotros. Y el tag para ese modo es PCCSBR, lo cual quiere decir que controlamos la presión. Es ventilación espontánea continua, es decir, el paciente controla cuándo empieza y cuándo acaba. Y después tiene un mecanismo de control que le llamamos servo. Y el servo quiere decir que es proporcional. Y lo que esto sirve es que los que diseñaron la compensación de tubo automática es que dijeron el tubo endotraqueal. Entonces, si tienes el diámetro, el diámetro interno del tubo endotraqueal, puedes calcular la resistencia que va a generar al flujo instantáneo, es decir, y nosotros podemos medir cuánto flujo le está entrando al paciente. Entonces, si sabes el flujo que está entrando al paciente, vamos a ponerlo correctamente, el flujo, y sabes el diámetro interno, puedes calcular la resistencia, y entonces el ventilador puede proporcionar al flujo una cantidad de presión para vencer la resistencia. ¿Y por qué haríamos esto? El objetivo es eliminar la resistencia que tendría el tubo, así que el paciente estaría respirando por sí mismo, es decir, como si no tuviera el tubo endotraqueal. Y eso estaría diseñado para pacientes en los cuales estás tratando de destetar del ventilador, o hacer una prueba de ventilación espontánea en la cual los pones en esto al 100%, porque le tienes que poner un porcentaje. Entonces sería como si el paciente estuviera respirando espontáneamente sin nada del tubo endotraqueal. Esa es la diferencia entre la compensación de circuito y el Automatic Tube Compensation. Dos cosas muy diferentes per se, Ariel. No sé si generé más preguntas o eso respondió tu pregunta. No, sí, yo más que nada quería que lo especifiques porque mucha gente se refiere a una sin diferenciar de la otra y se puede prestar a malas interpretaciones.
simplemente para quedar en claro y decir bien compensación de circuito y compensación de tubo, porque en inglés se presta más al tubing, que eso es lo que más confunde. Fantástico. Ok, vamos a ver otro bucle. De hecho, déjame, voy a saltar a esta, porque esta es esta es tuya, Fede. Y la agarramos porque me encantó, me tuviste un rato en jaque mate, bueno, en jaque, y después ya me maté yo solito. Vamos a hacer esta y Fede, tú vas a ser el que trae, el portador de la verdad acerca de este paciente, pero lo que nosotros interpretamos cuando leímos esta curva y después nos vamos a la otra, así que vamos a hacer esta porque está relacionada con lo que acabamos de discutir. Lo primero era cuál es el tag de este modo. Y en este caso, en esta imagen que posteaste, no podíamos ver el tipo de modo, pero nada más viendo las curvas se hace evidente que estás controlando el flujo. Es un rectángulo y es evidente que el flujo está siendo controlado por el ventilador. De otra manera sería una curva descendente exponencial. Entonces, lo que estamos controlando es el flujo, es decir, el volumen. Y si controlamos el flujo y vemos que está programada en este ventilador una pausa al final de la inspiración, es decir, que en todas las respiraciones están siendo cicladas por el ventilador y a pesar de que algunas están siendo disparadas por el paciente, todas están cicladas por el ventilador, es decir, que todas son mandatorias. Y conociendo este ventilador simplemente y dado que estamos controlando el volumen, esto es un set point, es decir, que el operador puso todas las variables para el ventilador, el volumen, el tiempo inspiratorio y demás. Cuando hablamos de carga, sería elástica, restiva o la presencia de actividad muscular del paciente. Y hay algunas claves que son bonitas dentro de este ejercicio y son las siguientes. La primera es que si vemos las curvas de presión, es decir, si estamos controlando el flujo, tenemos que ver las curvas de presión. Podemos ver que este paciente está haciendo múltiples disparos, es decir, tiene aquí 2 en salva y después tiene aquí 3 que van uno atrás del otro. Y durante la inspiración parece ser que, al menos en la primera, y no puede, al menos en este ventilador, la manera que marcan si fue el paciente o el ventilador es una letrita que sale aquí arriba, y creo que en castellano ponen la E si es espontáneo, o A si es asistido, o C si es controlada. Y, el punto aquí es que no veo ninguna clara actividad del paciente disparando comparado con esta que está acá. Si se fijan en esta hay una caída parcial de la presión y pueden ver cómo cruza el baseline, la línea de base, el flujo, lo cual me hace pensar que en esta ventilación el paciente la disparó, pero esta no. Y lo primero que se ve es este cambio alto en la presión inspiratoria, lo cual me hace pensar en una carga resistiva y de hecho, probablemente, aunque no estoy totalmente seguro, esta caída también sea lo mismo, una carga resistiva. Entonces, es la primera clave que tengo que esto pueda ser resistivo y después si veo el tiempo de expiración y aunque esta está tomada con un angulito y no la puedo ver muy bien completamente, puedo ver que el flujo se tarda al menos 1, 2, quizá 3 segundos y puede ser que aquí haya ya sea oscilaciones cardíacas o disparos inefectivos. eh, y eso me hace pensar que sea resistiva la carga. Eso fue una de las claves que cuando leímos esto inicialmente. Sin embargo, hay algunas cosas que me hicieron pensar también en que había la presencia de esfuerzo muscular y fue cuando comparé esta curva con la que está hasta acá y pueden ver ustedes la diferencia en la presión que hay durante la meseta y eso me hace pensar que ya sea que hay un disparo reverso o disparo temprano, que como lo llamamos aquí, que pueda estar activo dentro de esto. Entonces, voy a poner en chiquito aquí PMOS porque eso me hizo pensar acerca de eso. En cuanto a la discordancia del paciente, el ventilador,
En cuanto al disparo, el primer disparo parece ser el ventilador per se, pero el segundo parece ser que es el ventilador, tira la presión por abajo, digo, del paciente, y me hace pensar que haya actividad muscular que empezó más o menos aquí, es decir, empezó durante la inspiración y me hace pensar que hay disparo temprano en este. Y de hecho en el que sigue la misma sensación, que hay un disparo que sucede durante la inspiración, es decir, empieza aquí y dura lo suficiente como para disparar tres inspiraciones en este paciente. Entonces, yo llamaría esto disparo temprano en estas curvas. Y como hemos discutido acerca de esto, el disparo temprano tiene muchas causas y algunas de ellas es trigger reverso o disparo reverso, pero puede haber otras. Podemos hablar un poco de eso. Después, durante la inspiración, eh, hay desplazamiento de trabajo simplemente porque sabemos que hay algo de presión muscular, pero no es mayor, no es severo, nunca cae la presión por abajo de la basal, entonces eso me hace pensar que el ventilador está haciendo mucho más trabajo que el paciente. Aunque me costó un poco de trabajo y por eso sigo, y me gustaría oír de Federico, pero cuando vi esto, esperaría que si había tanto esfuerzo inspiratorio que disparó tres, que esta curva iba a ser más baja, pero me supongo eh, que el paciente no pudo exhalar tanto, entonces por eso porque está con un incremento de la resistencia y por eso la compliance se fue para arriba porque está atrapando aire severamente. Cuanto al ciclado, voy a decir que el ciclado es normal. Normalmente todos los ciclados, los disparos tempranos van a venir con algún problema en el ciclado, pero nada más nos enfocamos la primera, si es el trigger, es un trigger temprano, ya no llamamos al ciclado, nada más por convención, si no sería muy confuso. Ah, y hablé de estos disparos quizá fallidos, ¿no? Que existen aquí, estos que están aquí. Y finalmente, durante el trabajo expiratorio no veo nada de actividad del paciente tratando de exhalar activamente, entonces voy a decir que es normal. Entonces, mi lectura de esto fue esto, que había un incremento en la resistencia y que quizá había un disparo temprano llevando a múltiples disparos. Y finalmente, la cosa que me llamó más la atención, que me causó eh, preguntas fue por qué el flujo estaba cambiando, por qué cambiaba tanto. Y lo pueden ver más claramente aquí, como conforme se hacían los disparos múltiples y la presión, la estancia, ahora pueden ver en el último qué alta está la estancia de este paciente, porque está atrapando, está sobredistendiendo, como no vieron mañana. El ventilador empieza a incrementar el flujo y el motivo por el que hace eso después de leer el manual, es porque este ventilador compensa exactamente lo que tú decías, Ariel, tiene una compensación de la compliance del circuito y agrega al flujo que teníamos basal en este paciente, es decir, este es el flujo que habíamos puesto nosotros, pero como está requiriendo mucho más presión para llevar esto, el circuito está tomando algo del volumen y entonces el ventilador compensa. Entonces, este es un bonito ejemplo de cómo el ventilador incrementa el flujo, es decir, el volumen, para compensar por los cambios por el volumen que se está perdiendo en el circuito. Entonces, ya para terminar, este es una volumen control con set point, con incremento de la resistencia, con evidencia de trigger de disparo temprano y el mecanismo de compensación del circuito. Esa fue mi lectura, pero Federico, tú tienes la verdad aquí, tú eres el que estaba junto con este paciente, entonces platícanos, ¿qué No, opinas? no, totalmente de acuerdo, vamos, una lectura perfecta. Esa es la interpretación que nosotros le damos y también nos costó mucho porque tampoco sabíamos esto de la compensación de los cambios en el flujo que eran posibles. Yo cuando os puse esta curva, lo fundamental que llama la atención es el peligro que tiene. Las asincronías son peligrosas, unas sí y otras no. O sea, unas hay que empeñarse en corregir y este es el tipo de asincronía
con doble o triple disparo que hay que corregir prácticamente inmediatamente porque está generando un incremento del volumen pulmonar muy, muy importante, muy importante. Y también es llamativo que no lo has comentado en la parte expiratoria, los cambios en el flujo pico expiratorio que se produce. No sé, creo que no lo has comentado, no sé si lo has comentado. La diferencia en el flujo pico expiratorio que es debido precisamente al aumento de la elastancia pulmonar debido a esta sobredistensión que se está produciendo. Y también cambia de la primera curva a la segunda, cambia también el stress index de forma importante, seguramente también reflejando esa sobredistensión por la entrada de más volumen sobre un volumen que no ha terminado de salir, ¿no? Perfecto, excelentes puntos, excelentes. Sí, este es es que es impresionante lo que puedes sacar de una sola curva, ¿no? Mm, La cantidad de información presente que habla acerca de lo que, o sea, el pulmón al final de esto recibió 3 veces la dosis de eso es. volumen tidal. Fantástico. ¿Algún otro comentario de los presentes? Eduardo, yo lo que este ventilador parece ser un Puritan Bene 980, me parece. Mm, Eh, yo hace mucho no lo utilizo, pero yo he utilizado mucho los servos y los servos yo nunca he visto en más de 20 años que haya un incremento de la presión pico. Mi mensaje con esto es que cada ventilador es diferente y nosotros como usuarios muchas veces tenemos que estar bien familiarizados con el comportamiento del ventilador. A mí me llamó mucho la atención, digo, cómo este ventilador, no conozco ningún tipo de ventilador que aumente el pico de flujo. Por eso mi primera interpretación fue que hay tres tipos de programar volumen controlado, con el pico inspiratorio fijo, con el tiempo inspiratorio fijo y con la relación IE fija. Yo llegué a pensar que era una relación IE fija y que el ventilador al acortar, para mantener la relación, acorta el tiempo inspiratorio y lógicamente para mantener el volumen aumenta el pico de flujo. Esa fue mi interpretación, que asumo que estaba equivocada porque Fede ahí sabe cómo programó el ventilador. Pero era lo único que hacía lógica para mí en mi ignorancia de que no sabía que este ventilador utiliza ese tipo de correcciones. Por eso es muy importante saber en detalle el ventilador con el que cada uno trabaja. claro. Gracias, Ariel. Estoy de acuerdo en que yo tampoco lo conocía, ¿no? Y ciertamente no habíamos visto esta cantidad de cambio, pero nada más se hacen, y eso es una de las cosas importantes, es que muchas de las cosas que hemos aprendido acerca de cómo se comporta el ventilador viene de la observación detenida de las curvas o en el simulador en el cual pones al ventilador y puedes repetirlo, porque esto fue un momento en la historia de este paciente, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza a pensar acerca de la historia en el ventilador del individuo, no tiene, estos momentos no se capturan, no hay una manera clave de decir, ok, él tuvo 5 o 10 o 20 de estos eventos que destruyeron el pulmón, ¿no? Entonces puedes sacar conclusiones que no vienen, que no son claras acerca de esto. Entonces, el análisis de esto y ahora sabemos cómo funciona este ventilador y qué esperar dentro de estas circunstancias. Te puedes imaginar simplemente que el ventilador, al estar incrementando el volumen, que lo está haciendo con la intención de mantener el intercambio gaseoso, está causando todavía más sobredistensión en este paciente, en lugar de dejar que ese volumen se quedara en el circuito. Una de las... Yo creo que una enseñanza muy importante para, vamos, nosotros lo decimos a los residentes, así es como me enseñaron a mí en el hospital de Getafe con Andrés Esteban y Alejandro Fernández hace muchos años ya, pero es importante registrar las curvas y es importante analizar las curvas y ahora lo tenemos mucho más fácil que antes haciendo fotos de las pantallas y llevándolas a la sesión para la interpretación, porque si no al final pierdes muchos de estos detalles y al final no, acabas sin entender cómo funcionan los modos ventilatorios. Exactamente. Eduardo, déjame decir algo. Tú sabes que últimamente hay muchos software que se han introducido que permiten cuantificar y reconocer las asincronías. Muchos de esos que yo he visto, como uno que tiene Louis Blanche, cuando ves los resultados a lo largo del tiempo,
te asombran y te asustan la cantidad de asincronías que ves en un paciente y que nosotros no nos damos cuenta porque no estamos al lado del paciente todo el tiempo. Pero verdaderamente son cosas que tenemos que prestarle mucha atención porque a veces no nos damos cuenta que la relación puede ser una tortura, sea estar ventilado con la cantidad de asincronías y los efectos adversos que pasan a largo tiempo. Pero no los cuantificamos nunca, ese es un gran problema. Sí, esto lleva a una serie de pensamientos y Fede hablaba un poco acerca de esto, que es el hecho de que hay diferentes tipos de discordancias que lastiman al paciente y que hay algunas que no hacen nada y otras que son muy malas. Entonces, el software que usemos o la manera de cuantificarlas tiene importancia. Es decir, si tú haces un índice de asincronía en el cual te estás incluyendo, por ejemplo, ciclado tardío, puede que eso no tenga mayor relevancia para el paciente comparado con el disparo múltiple. ¿Entiendes? Entonces creo que mientras más vamos haciendo investigación dentro del tipo de disincronías, tenemos más modelos animales en los cuales podemos ver cuál es el efecto al pulmón o al diafragma, mejor nos vamos a poder calibrar eh, cuál es la que tenemos que enfocarnos y cuál tenemos que evitar y las otras, quizá el software pueda ayudar a resolverlas, como por ejemplo el tiempo inspiratorio, ahora ya tenemos cosas como esas. Con esto creo que es hora de terminar porque ya es, ¿qué hora son? Sí, terminemos aquí porque si no nos van a tocar, no acabo otra onda, pero los invito a que manden sus ondas y preguntas para ustedes que están nada más viendo el video. Esto va a estar sucediendo cada 15 días. Lo vamos a hacer en español o castellano, como le quieran decir. En este caso, invitamos a todos a que participen. El hecho es que queremos mejorar cómo cuidamos a nuestros pacientes, cómo damos la ventilación mecánica y cómo la ajustamos. Tenemos dos sitios. El primero es el artículo del método que es gratuito y el segundo es el SEBA webpage, que es el curso que nosotros damos de ventilación mecánica y ahí lo estamos revitalizando, pero ahí tienen los links para poder entrar a las juntas. Y mándenme sus imágenes, como pueden ver, una sola imagen, podemos pasarnos una hora platicando de ella y acerca de las cosas que podemos hacer. Así que muchas gracias por su tiempo. Fede, Ariel, Oscar y a todos los que se unieron, muchas gracias y gracias por sus comentarios, muy interesantes.